Hola a todos y sean bienvenidos al video número 6 de esta serie sobre programación de macros. En esta ocasión revisaremos la estructura do while. En el video anterior recorrimos una lista de frutas con la ayuda de la instrucción for y mencionamos que para ello asumiríamos que conocíamos el número de filas que componían la lista. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos la información de cuántas filas contiene la lista? En ese caso, podríamos hacer uso de la instrucción do while. Esta instrucción nos permitirá entrar en un ciclo mientras se cumpla con una condición. Una vez que esa condición no se cumpla, saldremos del loop a la siguiente instrucción. Veamos el ejemplo. En la columna A tenemos una lista y queremos saber el número de celdas que contienen alguna información, ya sea un número, una fecha, una cadena de texto o algo más. Es decir, que no estén vacías. Lo primero que haremos será definir tres variables. Definimos vcell como variant, ya que no sabemos lo que va a contener cada celda, y utilizaremos esta variable para comparar cuando haya o no información dentro de alguna celda. Después, declararemos la variable val como un entero y esta nos ayudará a llevar un conteo de cuántas celdas hemos reconocido con información dentro. Después, de la misma forma que en el video anterior, utilizaremos el objeto celda para recorrer la lista, actualizando las filas dentro de cada ciclo. En este punto asignaremos a la variable vcell el valor de la celda en donde nos encontremos. Esto nos ayudará a poder hacer una comparación para nuestro ciclo while. De manera informativa mostraremos el contenido de la celda con un message box. Ahora podemos hacer la comparación. Primero escribiremos do while, seguido de la condición que utilizaremos. En este caso, indicamos que nuestra variable vcell debe ser diferente al vacío. Ahora entraremos al ciclo while. Y lo primero que haremos será actualizar el contador con la variable val a 1. Esto debido a que ya confirmamos que en la fila 1 existe un valor. Y lo mostraremos con un message box. Después escribiremos el contador en la celda B2. Ahora pasaremos a la siguiente fila actualizando la variable i sumándole 1. Y mostraremos en qué fila estamos con otro message box. Después volveremos a llamar al objeto celda, que ahora tendrá las coordenadas fila 2, columna 1. Y asignaremos el contenido de esa celda a la variable vcell, mostrando el contenido en un message box. En este punto, Visual Basic evaluará si la condición aún es válida. Si es así, volverá al inicio del ciclo. Si no, saldrá del loop y terminará la rutina. Ahora voy a ejecutar paso a paso la macro para poder ver de forma más clara la explicación. Pueden realizar esto situándose al inicio de la macro y presionando F8. Como pueden ver, cada instrucción se subrayará en amarillo. En este punto podemos ver que nuestra variable vc se encuentra vacía. Y una vez pasemos esta instrucción, ya tendrá asignado el valor de la primera celda, el nombre Alan. Y como mencionamos, lo mostraremos en un message box. Ahora nos encontramos en la instrucción do while, y ya que nuestra variable vcell cuenta con información, entraremos al ciclo. Primero actualizaremos la variable val, que lleva el conteo de cuántas celdas tienen información. Lo mostraremos en un message box y lo escribiremos en la celda B2. Después actualizamos la fila, lo mostramos en un message box nos movemos a la siguiente fila y tomamos el valor que se encuentre en esa celda, mostrándolo de igual forma en el message box.
como aún tenemos información dentro de nuestra variable vcell, volveremos al inicio del ciclo, repitiendo las instrucciones. En este punto podemos ver que ya hemos registrado las 7 celdas que contienen información. Al pasar a la fila 8, podemos notar que ya no tenemos información en esta celda, por lo cual el valor de nuestra celda, al ser actualizado, pasará a vacío, mismo que mostraremos en el message box. Y dado que esto ya no cumple la condición, el siguiente punto será salir de nuestro ciclo while, terminando la ejecución de la macro. Ahora, ¿qué pasaría si la primera celda se encuentra vacía? Vamos a borrar la información de la celda A1. Como pueden ver, el message box nos muestra que esa celda se encuentra vacía. De esta forma no se ejecuta el ciclo while y no entramos a la rutina, aun cuando tenemos otras celdas en la lista que sí tienen información. Existen diferentes formas de evitar esto. Por ahora solo agregaremos un if que nos indicará si la variable vcell contiene algo, entonces entraremos al ciclo while, y si no, escribiremos una alerta en la celda B2. Como pueden ver, se muestra el mensaje primer registro vacío. En el próximo video veremos algunas opciones para asegurarnos que estamos revisando todas las celdas que contienen información. Por el momento dejaremos hasta aquí este video. Si te gustó, deja tu like, comenta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.